Doctor Juan Manuel Galán, precandidato del Partido Liberal, muy buenos días. Doctor Juan Manuel Galán, está en línea el precandidato del Partido Liberal. Doctor Galán, buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Sí, le estamos escuchando. Muchas gracias por estar aquí en Bueno, Viva muy las buenos días, Noticias. Aldemar. Esta Un es la saludo para triple usted y presencia. para toda la Nosotros mesa de estamos trabajo y aquí los en oyentes en Cartagena Cali y en el cubriendo el Valle del reinado. Cauca. Allá en nuestra mesa de trabajo, el empresario analista Roberto Ortiz, también de su partido, el Partido Liberal, el periodista Fabio Larraondo Bífara, Frei León Cuellar. Bueno, doctor Galán, usted se lanzó al agua, como patos al agua, queriendo ser el candidato oficial del Partido Liberal. Sí, tenemos esa intención, ese propósito de buscar dentro del partido la candidatura presidencial. Queremos invitar a los liberales a que el mecanismo de selección de ese candidato no sea una convención, un congreso cerrado de espaldas a los ciudadanos, sino que hagamos una consulta popular para darle el poder de decisión a la ciudadanía, que sean los ciudadanos en las urnas los que se sientan incluidos, convocados, con el poder de decisión y definición de quién es el candidato presidencial de su preferencia, que va a interpretar los ideales del liberalismo en las próximas elecciones, unos ideales de centro, unos ideales que no están de acuerdo con la polarización del país, con la política del odio, con la política del miedo, de la agresión, del insulto, de la injuria, sino una política positiva, una política que recupere la confianza de los ciudadanos, una política que se demuestre se puede hacer dignamente, limpiamente, sin comprar votos, una política que le devuelva la esperanza al pueblo colombiano en un momento difícil, en un momento duro y en un momento en que necesitamos mirar hacia el futuro con un relevo generacional donde nuestros partidos se modernicen, se democraticen, donde se renueven, porque si nosotros no renovamos la política y la seguimos haciendo como hace 30 o 40 años, los ciudadanos nos van a castigar en las urnas y cada vez la falta de credibilidad, el rechazo, la indignación, la tristeza que siente la ciudadanía, pues se va a expresar en desertar de los partidos políticos, desertar de la participación, y eso es muy grave para nuestra democracia. Doctor Juan Manuel Galán, usted forma el Partido Liberal. ¿El Partido Liberal tiene ansias de poder o ansias de burocracia? Porque en los últimos años no ha tenido candidato presidencial. Se han pegado allí como si siguiéramos en un frente nacional. El Partido Liberal siempre podrá dejar de ser el partido de gobierno, pero nunca puede dejar de ser el partido del pueblo colombiano. Y tenemos que estar preparados para construir una propuesta desde el liberalismo, una propuesta de justicia social, una propuesta que saque de la pobreza la discusión sobre el proceso de paz, que se ha reducido al blindaje jurídico de los acuerdos, a que los actores armados y legales puedan reinsertarse y hacer política, a incluir a 8.000 guerrilleros, cuando en una población de 50 millones de personas tenemos es que preocuparnos cómo incluimos al 27% de pobres que tenemos en el país, cómo incluimos al 8% de pobres que viven en una miseria extrema, cómo generamos un cambio y una transformación en el sistema de salud para que ese sistema de salud no siga colapsando como está colapsando, donde los ciudadanos llegan a las urgencias y no los atienden, donde está una crisis financiera insostenible en los recobros, en la manera como las EPS manejan a sus afiliados. Esos son los problemas de fondo que parecen no importarle a los políticos, de los cuales no hablan los políticos, pero que nosotros tenemos que asumir como liberales y tenemos que trabajar por eso sin pensar en qué pedazo de poder nos va a corresponder o qué cuota de poder, sino pensar en la gente, porque nosotros trabajamos para la gente y no para tener una cuota de una tajada de poder en el gobierno. Y por favor, doctor Juan Manuel Galán, le habla Fabio Larraondo desde acá de Cali y Aldemar le está hablando desde Cartagena en nuestra doble presencia. Mire, yo tuve la oportunidad de conocer a su señor padre y el Valle del Cauca, donde nos están escuchando, y el norte del Cauca, sobre todo el Valle, era uno de los fortines del nuevo liberalismo. ¿Qué quedó del nuevo liberalismo en esa remembranza de la gente que nos está escuchando? Y aquí era un fortín del nuevo liberalismo. Lo seguíamos, íbamos a sus reuniones, escuchábamos al doctor Galán y hoy nos preguntamos, usted está en la línea del Partido Liberal,
¿Qué pasó con el nuevo liberalismo? ¿Qué hay de esas banderas? Bueno, usted sabe que mi padre regresó al Partido Liberal y la manera como pudo regresar al Partido Liberal fueron los acuerdos de unidad liberal que firmó mi padre con la Dirección Nacional Liberal de esa época del año 88 y 89, pero lo que permitió la unidad liberal, lo que permitió que Luis Carlos Galán regresara al Partido Liberal fue la consulta popular como mecanismo de selección del candidato presidencial. Si no se hubiera dado ese acuerdo de hacer una consulta popular, no habría sido posible el reingreso del nuevo liberalismo al Partido Liberal, y por eso yo estoy proponiendo que el Partido Liberal lidere la realización de una consulta popular amplia, participativa, donde tengamos una competencia por la mejor propuesta, por las mejores ideas, no quién es capaz de insultar más al otro, no quién es capaz de inventarse mentiras sobre el otro para ponerlas en las redes sociales y para desprestigiarlo y para difamarlo, sino realmente hablarle a la ciudadanía, convocándola, invitándola a participar, dándole poder de decisión, mostrándole cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas para interpretar a Colombia en los próximos 4 años, para consolidar el proceso de paz, pero mucho más allá de la discusión mecánica de los acuerdos, sino cómo vamos a incluir socialmente a los colombianos que hoy están excluidos, cómo vamos a desarrollar nuestras regiones, la descentralización y su dinámica que se perdió lamentablemente, el problema de los cultivos ilícitos, el problema de la competencia ciudadana en la seguridad urbana. Todos estos retos y desafíos son los que los ciudadanos están esperando que los políticos se preocupen por eso, hablen de eso, construyan una propuesta para eso y no sigan simplemente preocupados en mirar cómo juntan maquinarias políticas para ganar elecciones. Mire, estamos totalmente de acuerdo con usted que el Partido Liberal primero tiene que tener un jefe único, porque es una jefatura de 12, eso realmente no lleva a ninguna parte. Senador, le habla don Roberto Ortiz. Buenos días, senador. Buenos días, Roberto, un saludo para usted y es un placer tener esa posibilidad de comunicarnos. Mire, estamos de acuerdo y la consulta popular se tiene que dar con todo el respeto que me merece el señor Humberto Lacalle, negociador de la paz en Habana. No puede llegar con ese título a decir que es que le tienen que dar como de candidato liberal. Yo creo que lo que usted está proponiendo es en sana lógica es lo que se debe hacer y sobre todo una propuesta que está hablando de construir una democracia para transformar las malas costumbres políticas que tenemos en este país. No podemos seguir en las mismas. Entonces, lo que usted propone, una consulta popular, me parece que es el camino indicado y por lo tanto la colectividad roja tiene que acatarla para que la gente vuelva a sentir ese trapo rojo que por momentos se olvida y siendo un país como Colombia que es liberal. Yo sí creo, Roberto, que es la hora de un relevo generacional en el liberalismo, en la política colombiana. Es la hora de enviar unos mensajes en donde los políticos realmente le decimos a la ciudadanía que vamos a preocuparnos por ellos, que la política vuelve a ser un servicio público, vuelve a ser ese instrumento de transformación social, de justicia social, de equidad, y no lo que están viendo los ciudadanos con repugnancia, con indignación, con tristeza y con rabia de cómo la política está sucia en Colombia a todo nivel, no solamente en el nivel nacional, sino en los niveles regionales, en los niveles locales. Nosotros tenemos que hacer un gran acuerdo con la ciudadanía institucional de sacar adelante una serie de reformas para limpiar y depurar nuestra política, pero la herramienta para que eso se logre es la renovación y el relevo generacional que necesitamos en nuestra política para que no sigan los mismos personajes de hace 30, 40 años que han actuado en la política, gobernándonos y definiendo a puerta cerrada en congresos o convenciones prefabricadas y amañadas cuál es el futuro del liberalismo. ¿Cómo ve esa reforma política donde se quiere pues hacer el voto obligatorio, que para mí es una salida para ir acabando con todas esas empresas que financian campañas políticas y que van detrás de intereses? ¿Cómo avanza esa reforma política que se ha querido implementar, pero que los partidos lógicamente muchos no lo aprueban? Pues es muy importante que esta reforma política no se convierta en una reforma mecánica, simplemente
de las muchas que hemos tenido en estos años desde la Constitución del 91. Si usted se pone a revisar las reformas políticas que ha habido, pues ninguna ha tenido realmente el efecto estructural de transformación del sistema político colombiano. Yo creo que una de las prioridades que no podemos seguir soslayando es el sistema electoral, es la manera como están organizadas las elecciones, cómo se financian las elecciones, cómo operan las instituciones que tienen que ver con nuestro sistema electoral. Nosotros hoy estamos funcionando en pleno año 2017-2018 con un código electoral de 1986 que aún está vigente en la legislación nacional. Es imposible asumir el reto de unas elecciones en pleno siglo XXI con una legislación del siglo XX, donde sigue vigente la papeleta, donde no tenemos todavía la biometría como sistema de identificación de los electores a nivel universal en todos los puestos de votación y las mesas de votación, para que no haya trasteo de votos, para que no haya suplantación electoral, para que no voten los muertos. Eso todavía no lo hemos logrado implementar. Tenemos un conflicto y un choque de trenes entre la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, por todo lo que tiene que ver con las definiciones y las decisiones en materia de temas electorales. Entonces, si nosotros no adoptamos como prioridad ese frente del sistema electoral, del código electoral, de las garantías para que tengamos elecciones libres, justas y competitivas, cualquier reforma política que hagamos va a ser efímera y va a ser un paño de agua tibia para la definición de soluciones estructurales que necesita el sistema político en Colombia. Senador, miremos una ley, la ley del año 2004 y la ley 1475 del año 2011, donde se decía que el voto electrónico se tenía que implementar en Colombia. Dos leyes y resulta que no ha pasado nada. ¿Por qué la demora? ¿Por qué sí se pueden asignar recursos para otras cosas y para algo que es tan lógico y para que haga transparencia en las elecciones no se implemente en nuestro país? ¿Qué tenemos que hacer? Pues mire, yo la verdad no sé si definitivamente el voto electrónico puede ser la solución. Tal vez pueda hacerla, pero lo que sí es la solución es la identificación biométrica de los electores. Y para eso no necesitamos ninguna ley, no necesitamos simplemente voluntad política para que realmente la biometría esté en todas las mesas de votación. Hoy en día, las notarías de Colombia, todas, tienen el sistema de biometría para los trámites notariales que los ciudadanos hacen todos los días en las notarías, y eso ha reducido de manera drástica el fraude que se cometía con suplantaciones, con escrituras falsas, con falsificación de firmas, gracias a la biometría. Pues si nosotros queremos empezar a cambiar nuestro sistema electoral para hacerle más fácil el acceso al elector, para hacer más transparente la identificación de los electores, tenemos que implementar, antes que el voto electrónico, la biometría como sistema de identificación del elector.